Queridos espectadores, muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Centro de Restauración de la Región de Murcia, donde esta noche nos vamos a preguntar qué es eso que muchos llaman la identidad nacional. Hace algo más de 2 años, los franceses se vieron sorprendidos por la creación de un ministerio que se llamaba, entre otras cosas, de la identidad nacional. Ello respondía, según Sarkozy, a la necesidad de reforzar la identidad nacional francesa. Y más recientemente se ha lanzado allí mismo, en Francia, un gran debate sobre este concepto. Debate que está saturando muchos sitios de Internet y del que se ha hecho eco la prensa española, preguntándose si tal debate sería posible aquí en España. En Azufre Rojo creemos que ese debate no solo es posible en España, sino que sería muy útil. Y, adelantándonos a otros medios, proponemos esta noche aquí preguntarnos cuáles son los elementos que conforman la nación española. Por cierto, mi nombre es Alfonso Carmona y esto es Azufre Rojo. Para hablar de este tema, tenemos esta noche aquí con nosotros a Fernando Jiménez Sánchez y a Magdi Cissé. Magdi Cissé tiene la diplomatura de Estudios Universitarios y Generales por la Universidad de Dakar en Economía, diplomado en Tecnología Superior en Gestión Financiera en el Instituto Marroquí de Estudios Superiores de Oujda, Marruecos. Llegó a Murcia en el año 2000, actualmente es presidente de la Asociación de Senegaleses de la Región de Murcia. Fernando Jiménez Sánchez es profesor titular de Ciencia Política y de la Universidad de Murcia, licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada. Posee un máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Evaluador del programa Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, del Consejo de Europa, es autor del libro Detrás del escándalo político, Opinión pública, dinero y poder en la España del siglo XX. Contamos también con un tercer invitado. No está aquí con nosotros, sino que hemos ido a entrevistarlo. Se llama Javier Zarzalejos. A él le hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Podría ayudarnos a entender el concepto de nación? Y esto es lo que nos ha respondido. El concepto de nación, y hay muchos que intentan poner el acento en un aspecto u en otro de esta importante idea, al final no deja de ser el de como el que se refiere a una comunidad humana establemente asentada en un territorio, que comparte una trayectoria histórica, que comparte unos relatos fundacionales comunes, que comparte unas referencias culturales básicas y que precisamente por todo eso adquiere un cierto grado de cohesión superior al de cualquier otra agregación en la que se pueda situar y que reclama para sí el poder de decidir en última instancia sobre aquellas cuestiones que son centrales para su organización y para su convivencia. Al final, nación es el grupo humano que se atribuye la soberanía, la decisión soberana sobre su propia existencia y su propia organización. Fernando, ¿y para ti qué es una nación? Pues yo creo que Javier Zarzalejos lo ha explicado muy bien, ¿no? Están los componentes básicos de la nación ahí, una comunidad humana asentada sobre un determinado territorio. El territorio siempre es un aspecto fundamental del concepto de nación y que tiene una implicación política en un determinado momento de la historia, que tiene una conexión muy estrecha con el desarrollo del Estado,
con el desarrollo del Estado moderno, fundamentalmente en el momento en el que desaparecen las monarquías absolutas y son sustituidas por los nuevos regímenes liberales después de las revoluciones burguesas, porque se convierte en el nuevo soberano. La nación sustituye a la soberanía monárquica y adquiere un relevantísimo papel político, y eso es lo que lo convierte, lo que hace que llevemos 200 años dándole vueltas al tema de la nación, ¿no? Y para Magdi, ¿qué es una nación? Y para mí una nación, dado que las fronteras están hechas, una nación es el deseo de un grupo de gente que quieren vivir juntos, que manifiestan que tienen muchas cosas en común, la base cultural, lingüística y muchas cosas que le unen para que sea una nación. Magdi viene de Senegal, es un representante de un fenómeno de la última generación o de las últimas generaciones, que son los grandes movimientos de población. Así es que le hemos preguntado también a Javier Zarzalejos de qué manera los grandes movimientos de población pueden cambiar la idea de nación. Lo que sí que hay que decir es que la idea de nación es una idea contemporánea, es una idea, es decir, en la Edad Media no había naciones. Para que las naciones puedan existir, para que las naciones se puedan construir, se han necesitado unos cambios económicos, sociales y culturales muy importantes, que son los que marcan el tránsito básicamente del antiguo régimen a la edad contemporánea, fundamentalmente la Revolución Francesa, y a partir de ahí en adelante. Y precisamente sociedades donde ha existido un mayor dinamismo, donde existen flujos de población, donde por tanto hay posibilidad de roce y de conflicto, pero al mismo tiempo también necesidad de integración, pues tienen mucho que ver con la construcción de las naciones. Yo creo que en eso el caso de los Estados Unidos es un caso absolutamente típico de una nación construida con una extraordinaria capacidad para crear ciudadanos procedentes de entornos culturales, de lugares geográficos y de identidades muy distintas. Y yo creo que efectivamente, como decías en tu pregunta, ahora nosotros tenemos que afrontar un nuevo reto, pero un nuevo reto no perdiendo de vista que la construcción de las naciones siempre son grandes procesos y han sido grandes procesos de integración, han sido grandes procesos de articulación. Así se construyó la nación alemana, así se construyó Italia, así sin duda también se construyó la nación española. Hemos hablado de Estados Unidos y ahora nosotros tenemos ante nosotros nuevos retos de integración que vienen dados por la presencia de personas que también proceden de ámbitos culturales y que tienen o profesan identidades religiosas, culturales, lingüísticas distintas. Por tanto, importancia de los movimientos en la creación de las naciones, de los movimientos de población, sin duda la tienen. Hoy ese desafío existe y ese desafío tiene que ser afrontado con un esquema muy parecido al que alumbró las naciones en las que hemos estado viviendo hasta ahora. Y eso va a suponer un cambio, está suponiendo ya un cambio en el concepto de ciudadanía, está suponiendo un cambio en la forma en la que contemplamos la convivencia, está suponiendo un cambio en la respuesta que el ordenamiento jurídico da a esa nueva realidad, que es una realidad fundamentalmente plural. Magdi, hablamos de una realidad plural, es decir, la nación ahora mismo como una realidad plural. Acabamos de oír las palabras dinamismo, la palabra reto, es decir, la inmigración supone el reto de la integración. ¿Qué piensas de esto? Pienso que los movimientos de población pueden llevar a cambiar la noción de nación, porque hay una nueva noción de la ciudadanía. Ahora, como inmigrante, como inmigrante hay un proceso. Sobre el inmigrante acaba de llegar, luego después de años coge la ciudadanía del país, de la nación. Y los hijos nacidos aquí tienen también que considerarse para que no tengamos los mismos problemas que ha tenido Francia para
instaurar este ministerio y que los hijos nacidos en Francia no se sentían franceses. Eso ha hecho que han hecho este ministerio de la identidad. Y lo que pasa en Estados Unidos es que cuando llega la pregunta la más social en Estados Unidos es cuándo te haces americano, pero no es cuándo vas a tener tus papeles. No cuándo vas a tener tu papel, tu tarjeta de residencia o otra cosa, pero cuándo vas a tener tu nacionalidad americana. Y que puede decir que la nueva ciudadanía hace que la noción de nación ya coge otro entorno. ¿Qué piensas? Sí, hombre, el concepto de nación es un concepto y la realidad, ¿no?, de una nación es siempre una realidad construida socialmente y construida políticamente. Por tanto, no son, asuntos que nos caigan del cielo, ¿no?, y que estemos condenados a ser siempre de la misma manera y tener la misma identidad esencial, sino que vamos construyendo nuestras propias identidades colectivas políticamente. Y por tanto hay vías muy distintas de construir esas identidades colectivas, ¿no? De hecho hay conceptos de nación distintos. Aquellos que apuestan por una visión más esencialista, de fijarse en determinados rasgos, en último término étnicos incluso, o lingüísticos, y que son un concepto de nación que probablemente tiene un potencial de conflicto muy alto porque puede generar exclusiones importantes en gente que vive dentro del mismo territorio, y tenemos conceptos distintos de nación, conceptos que en lugar de en rasgos esencialistas se fijan más bien en aquello que compartimos y especialmente en aquello que nos une, sobre todo en que estemos ligados por los mismos derechos y deberes, ¿no? Ese punto de vista. Bueno, Estados Unidos es un ejemplo con sus historias difíciles, pero es un ejemplo de capacidad de integración, de capacidad de asimilación. Es un ejemplo positivo. Un ejemplo positivo en el sentido de que se ha creado una identidad nacional fuerte, potente, sin embargo, construida sobre la base de identidades, digamos, étnicas, lingüísticas, orígenes nacionales muy diferentes, muy dispares, ¿no? Y hay un orgullo de ser americano, ¿no?, siendo americano polaco, americano irlandés, americano africano, etcétera, etcétera, ¿no? Han tenido esa capacidad para hacerlo. Eso es un reto que está ahí, que está por delante y que siempre es posible, ¿no?, si se elige políticamente la solución, digamos, acertada, ¿no? Sí. Magdi acaba de decirnos que si los inmigrantes de segunda generación, es decir, los nacidos en España, si se sabe hacer bien las cosas, esos inmigrantes no plantearán a España los mismos problemas que están planteando los inmigrantes de segunda y tercera generación a Francia. Él acaba de decir que probablemente ellos no se sienten franceses. Probablemente la cuestión es un poquito más matizada, probablemente ellos se sienten franceses, pero después de sentirse pertenecientes a su comunidad. O sea, que ellos se sentirían pertenecientes a su comunidad y después se sentirían pertenecientes a Francia. Y en esa jerarquía es donde Francia perdería. Y es lo que creo yo que tú has querido decir, que no quieres que suceda en España. Efectivamente, quiero decir que allí saldremos ganando es cuando los hijos nacidos aquí se sentirán primero español. Antes que en Francia no es lo que ha pasado con los faubourgos, los barrios marginalizados. Hay franceses de segunda generación, tercera generación, que sus padres han llegado en Francia hace 40, 50 años, han trabajado en Francia, han tenido la nacionalidad francesa, se han nacido ahí los hijos, pero se sienten primero argelinos o senegales o malienses antes de sentirse francés, porque es el modelo de integración que no le permite sentirse francés. Entonces se ven en su identidad africana, de maliense, de algerino, de marroquí, de senegales, antes de ver. Se ha notado en los equipos de fútbol, ahora en los equipos de fútbol de africanos hay muchos hijos nacidos en Francia pero que prefieren jugar en sus países de origen, que nunca han puesto pie, que nunca han ido, pero solo por llevar la bandera de este país porque se sienten marginalizados en Francia. Y es lo que tenemos que evitar que pase en España. Sí, ese es un factor clave, ¿no? Digo, que la gente se sienta partícipe, que la gente, los nuevos ciudadanos que llegan al país se sientan parte, ¿no?, de esa identidad, por tanto se sientan reconocidos como ciudadanos, ¿no?
que exige un tiempo, que exige, en fin, el conocer el lugar, el conocer la historia común que tiene ese lugar de residencia, pero que es clave sentirse que como actor, sentirse como actor de esta integración, para construir la nueva nación. Si no, este tipo de exclusiones acaban generando agravios que generan identidades distintas y además opuestas, ¿no? Porque uno se puede sentir al mismo tiempo, pues no sé, senegalés y español. Digo, no hay por qué oponer ambas identidades, ¿no? Si se es capaz, ¿no?, de encontrar la clave para eso. ¿Se llegará en España a acuñar expresiones como hispanoafricano, como hay esas expresiones americanas, ¿no?, de afroamericano? ¿Se llegará a acuñar esa expresión o pensáis que no? Normalmente tenemos que llegar a eso, a acuñar las expresiones como hispanoafricano por el pasado, lo que se ha hecho en África, y España no se ha quedado fuera de este proceso. No se ha quedado, siempre se olvida que España también ha participado a la historia de lo que ha pasado en África. Entonces tenemos que llegar a eso, porque muchos africanos están ligados a España. Hablo de la Guinea Ecuatorial, hablo de otros países también que están ligados. Entonces, los guineanos están aquí como españoles. Los guineanos que han nacido hace más de 20 años son españoles, porque tenían la nacionalidad española. Entonces tenemos que llegar en eso por el conjunto de africanos que están llegando en España. Yo, sin embargo, matizaría, ¿no? Creo que sí, o sea, hay que tratar de combinar, ¿no?, esas identidades. No hay por qué renunciar tampoco a la identidad de origen, pero sí tratar de integrarla bien en la identidad acogida. Pero probablemente el acento que se pone en Estados Unidos sobre algunos de estos orígenes étnicos tiene una cierta base, vamos a llamar, racista, ¿no? Al final, buena parte de las claves de la política doméstica, de la política nacional norteamericana, hay que entenderlas en clave de racismo, especialmente para el caso de la población afroamericana, ¿no? Que bueno, probablemente también la elección de Obama esté ayudando a cambiar este tipo de cosas, a que cada vez sean elementos más marginales, ¿no?, dentro de la política norteamericana. Pero yo creo que aquí acabaremos, espero, ¿no?, deseo que acabemos incluso olvidándonos, ¿no?, de ese tipo de etiquetas que marquen el origen, ¿no?, como una posibilidad de distinguir, ¿no?, de hacer distinciones entre unos ciudadanos y otros. La base debe ser bueno, que compartimos el mismo orden constitucional y que estamos sometidos a los mismos derechos y a los mismos deberes, ¿no? Efectivamente, añadir que a la igualdad de oportunidades, que todos los que tienen la misma oportunidad de hacer una cosa, que sean de cualquier color, de cualquier origen, porque ya como son españoles, que sean la igualdad de las oportunidades, que llegamos a eso. Le hemos preguntado a Javier Zarzalejos qué función piensa él que cumple la nación, y esto es lo que nos ha respondido. La nación cumple dos, a mi modo de ver, dos funciones muy importantes. La nación es el espacio donde los ciudadanos participan activamente en todo aquello que les es importante. La nación es el ámbito de participación de los ciudadanos en la cosa pública, en la vida pública. Y por otra parte, la nación tiene una función esencial. La nación es la depositaria de la soberanía y no se ha inventado nada alternativo. Eso que llamamos el demos, es decir, el pueblo que se expresa políticamente, solamente existe en este momento a nivel nacional. Solamente las naciones pueden cumplir esa función. Y esto pues, es especialmente claro, por ejemplo, si pensamos en el proceso de integración europea, donde realmente su gran carencia actual, que no significa que no se pueda remediar en el futuro, pero su carencia actual es que no existe un demos europeo, que todavía no nos sentimos, ni actuamos, ni nos percibimos a nosotros mismos y a los demás como conciudadanos que comparten un mismo ámbito político sobre el que se pronuncian. Bueno, eso todavía solamente lo cumple la nación, a través, naturalmente, de la organización estatal, que es la que lo estructura políticamente y jurídicamente. Lo que Zarzalejos dice no es
en realidad hablar del Estado más que hablar de la nación? Sí, pero es un componente donde, claro, Estado y nación se encuentran, ¿no? En ese proceso de construcción del Estado al que me refería al principio, cuando llega un momento, claro, la clave de la unión entre los dos conceptos la descifraba también el propio Zarzalejos al hablar del concepto de soberanía, ¿no? La clave está ahí, en el concepto de soberanía. Es decir, ¿cuál es ese poder, digamos, absoluto en último término, el poder constituyente de la propia organización política, que es capaz de que nosotros como individuos renunciemos a determinados derechos o libertades por la colectividad? Es decir, ¿cuál es la colectividad con la que nos identificamos hasta el punto de someternos a sus dictados, más allá de nuestra libertad personal? Esa es la pregunta clave de la soberanía, y ese es el potencial político enorme que tiene el concepto de nación. Si nos consideramos miembros de la misma nación y la nación coincide con el Estado, digamos que la capacidad de obtener obediencia para los poderes establecidos en ese Estado va a ser muy alta, que si estamos contestando, si estamos poniendo en entredicho que realmente formemos parte, nos consideramos miembros de esa colectividad, ¿no? Ya, pero entonces, entre las funciones de la nación ya no puede ser el ser exponente de una unidad étnica. Me refiero a que los españoles quizá hemos estado acostumbrados, hasta tiempos muy recientes, de que había incluso un tipo físico de español. Y se nos describía en el extranjero al español como un tipo más o menos bajito, no éramos muy altos, más o menos morenos, el pelo tendía a ser un pelo rizado, en fin, había incluso una foto, un estereotipo, un cliché del español. Ahora ya no va a ser así, ya no está siendo así. Entonces la función de la nación ya no es expresión de una unidad étnica. No, es que yo pienso que con los movimientos interplanetarios que hay, los movimientos de personas, como lo que hemos dicho, el movimiento de población, ya no se puede definir un rasgo de una nación. No se puede decir que los senegaleses son negros o los malienses son negros, porque hay malienses que son de hijos de un español o de una alamanada. Entonces yo pienso que, para responder primero a la pregunta, la nación, como le he dicho al principio, es el deseo de vivir conjuntamente. En el momento que los territorios, las fronteras están ya hechas por el hombre, ya estamos dentro de una frontera, deseamos vivir juntos, y cada uno tenemos vínculos culturales, tenemos vínculos lingüísticos. Algunas personas, porque viven en una zona, hablo de África, sí, viven en una zona o hablan en el mismo idioma en esta zona. Entonces, con todos estos vínculos que tienen, hay un vínculo más importante, que es el vínculo nación, que nos reúne a todos. Y esta nación tiene que asegurarnos la seguridad, asegurarnos el hecho de que la libertad de cada grupo lingüístico, étnico o religioso, que no va encima del otro grupo, que somos todos iguales dentro de eso que se llama nación. Es que la confusión, yo creo, ¿no?, a la que te puedes referir con eso, con el concepto de nación, si se parece al Estado o si habla de identidades, digamos, esencialistas, ¿no?, colectivas, que retraten algún tipo de rasgo que compartimos, algún tipo de rasgo étnico que compartimos una determinada población, es la contraposición de dos conceptos de nación, ¿no?, que han estado ahí, bueno, desde el 19, que son el concepto de nación política o nación cívica, que es la que, bueno, en realidad la que predomina hoy día, la que podemos salvar en términos de teoría democrática, ¿no?, la que nos puede servir para profundizar en nuestros regímenes democráticos, que es eso, es simplemente esa población que comparte un determinado orden político, ¿no?, y jurídico. Y el concepto de nación cultural, que nace un poquito más tarde y que esa es la que llama la atención sobre rasgos de naturaleza esencialista, ¿no?, y que es una reacción en gran medida a toda la política del 19, fundamentalmente a toda la expansión francesa, napoleónica, y hay una reacción de otros países que construyen identidades para separarse de la identidad francesa, ¿no?, o de la identidad revolucionaria o de la identidad burguesa que representaban los franceses. Y los ladrillos con los que se construyen esas otras identidades son de naturaleza étnica, ¿no?, o lingüística, etc. Pero ese es un concepto
modelo complicado de nación que suele dar lugar a eso, a oposiciones excluyentes entre identidades distintas. Yo pienso que él ha dicho antes, cuando ha dicho que nación, tenemos el ejemplo positivo como América, como Estados Unidos, y a un americano no se le puede definir cómo es el americano, no se puede decir que es un indio, un negro o un blanco fuerte y tal. Eso es la nación cultural que estamos buscando. La nación política, la nación cívica. Eso es el espacio, el ejemplo positivo que tenemos de la nación. Sí, pero sin embargo los americanos, bueno, una parte de los americanos, un grupo de americanos que son musulmanes, inventó en su día un movimiento que llamado la Nación del Islam. Es decir, quiere esto decir, para ellos, muy probablemente, en que por encima de la nación americana, ellos, por su pertenencia religiosa, hablaban de la nación del Islam. Claro, la palabra nación la estamos utilizando para tantas cosas que realmente es un gran problema su utilización, y en España es un gran problema su utilización también. Por eso yo me preguntaba al principio que si existe la nación española, ¿qué es esto de la nación española, ¿no? Oía yo hace unos días a una señora egipcia decirme que ella era egipcia, árabe y musulmana, pero al jerarquizar esas tres pertenencias, las jerarquizaba justamente al contrario. Decía que su pertenencia más importante para ella, la que ella le daba más importancia, era el hecho de ser musulmana. Después, el hecho de ser árabe y después, en último lugar, el hecho de ser egipcia. Entonces, para ella no había conflicto de pertenencias, pero esas pertenencias pueden llegar a entrar en conflicto sin duda, ¿no? Sí. Sí, vamos, el ejemplo que ponías, ¿no?, de la nación islámica o la nación musulmana. La nación, ¿no?, del Islam, que llaman ellos. La nación del Islam, sí, ¿no? En el caso norteamericano es, de nuevo, un movimiento reactivo, ¿no?, que profundiza en cuáles son los rasgos que nos compartimos nosotros como grupo y nos diferencian, ¿no? Siempre el ellos, ¿no?, nos diferencian de los demás en este país. Y porque en la base de esto hay un agravio, ¿no?, nos están tratando peor que a los demás. El caso más extremo de eso, claro, lo tenemos en el propio nacionalismo alemán del partido nazi, ¿no?, donde la construcción de la nación alemana y la construcción de la identidad nacional alemana llega un momento que implica la limpieza étnica y el genocidio de los judíos, tan alemanes como los asesinos de los judíos, ¿no?, que llevaban tantos años como ellos viviendo allí. Pero se buscan determinados rasgos, en muchos casos, esto es muy común en movimientos nacionalistas, incluso inventados, recreaciones de la historia. Los mitos, lo decía Zarzalejos al principio, ¿no?, los mitos son fundamentales en la construcción de las naciones y es la gasolina de los movimientos nacionalistas, ¿no? Bueno, en el caso alemán, en el caso de los nazis alemanes, llegan a eso, a una reconstrucción de cuál es la identidad alemana tan excluyente que se cargan a una buena parte de la propia población alemana que llevaba viviendo ahí tantos años como los arios, ¿no?, o supuestamente arios. Yo quería añadir que lo que hace eso es un sentimiento de conciencia identitaria. Hay un grupo que se siente como tienen la misma identidad cultural o la misma identidad común de algo, entonces como hay una exclusión, al final se sienten como una nación aparte. Es cuando se habla de la nación black muslim o de la nación islam, es que no puede triunfar, pero es un sentimiento que la gente tiene que manifestar. Pero ves que no ha triunfado en Estados Unidos también. Este señor de árabe, de musulmán, árabe y Egipto. Es como si alguien que está buscando refugio, que está buscando musulmán, hay más musulmano que árabe y hay más árabe que Egipto, que egipcio. Entonces estoy buscando una cobertura, estoy buscando ser afianzado a un grupo más elevado. Para mí es lo que buscas hacer. Es una idea interesante, es decir, uno quiere tener una pertenencia que sea común a mucha gente, pero es que a veces es todo lo contrario. Uno quiere tener una pertenencia cuanto más estrecha mejor. Es decir, uno es de este pueblo y no del pueblo de al lado, o de esta región y no de la región de al lado. Y en el caso de España, determinadas actitudes nacionalistas
nacionalistas no españolas, sino un nacionalismo catalán, un nacionalismo vasco, es buscar una pertenencia, todo lo contrario, que este ejemplo que he puesto yo, porque bueno, me ha sucedido, ¿no?, hace unos días. Es todo lo contrario, buscar una pertenencia muy estrecha, en lugar de una pertenencia muy, muy grande. Y en este sentido le hemos preguntado a Zarzalejos si para él existe o puede existir la nación europea, de la misma manera que se habla de la nación americana como una suma de muchos estados, y existe la nación europea. Oigamos a Javier Zarzalejos, que nos responde. Yo no creo que haya un concepto de nación europea. Yo creo que Europa es... vamos a ver, yo creo que se fuerza el concepto de Europa para expresar lo que Europa no es, y sin embargo se olvida lo que Europa es con toda naturalidad. Es decir, se fuerzan mucho las cosas para hablar de una nación europea que no existe. No nos engañemos, no existe una nación europea. Y yo también tendría que decir que tampoco hace falta que exista una nación europea como tal. Y sin embargo, lo que Europa sí es, y es, bueno, hombre, yo creo que desde sus mismos orígenes, es decir, una unidad cultural, un espacio bastante homogéneo, en el que sí que nos podemos reconocer como europeos por unas raíces comunes, eso sin embargo es lo que se niega. Y es una cosa bastante paradójica, insisto, se habla de Europa como nación o como un superestado cuando no es ni una cosa ni la otra, y por el contrario lo que está ahí, lo que está edificado en las catedrales, lo que está guardado en las bibliotecas, lo que discurre a través del Camino de Santiago, y lo que hace que cuando uno ve la Catedral de León y al mismo tiempo va a Colonia y dice, hombre, algo esto tiene que ver, algo esto tiene que ver, pues sin embargo eso se olvida y no se le da la funcionalidad política que tiene. Pero bueno, eso también forma parte de las peculiaridades de nuestra propia cultura, que se ha dicho y con razón que es la única capaz de someter a crítica, y a una crítica radical, sus propios fundamentos hasta hacerlos desaparecer, ¿no? Pero bueno, me parece que es una mala forma de encarar el debate sobre la identidad europea, pretender correr cuando de momento podemos andar tranquilamente, ¿no? Y yo quisiera preguntarle a Magdi, desde el Senegal, aunque bueno, ya es para ti tu país ya un poco lejano incluso en el tiempo, porque te veo muy aclimatado en España, pero desde el Senegal, ¿Europa se ve como una unidad casi nacional o percibís los diversos estados, las diversas naciones que conforman la Unión Europea como muy distintas entre sí? Para decir la verdad, el sentimiento que tenemos es como si es única. Es como si Europa es única. Aunque se puede... Porque, mira, hay una palabra en senegalés que para diseñar un europeo. No se dice un europeo, se dice tubab. Tubab quiere decir un europeo, que sea de España o de Holanda o de Francia, es un tubab. Es un tubab. Entonces, tenemos una visión que Europa es un poco única, ¿no? Y segundo, sabemos que hay una diferencia, ¿no?, entre España y Holanda por la manera que nos tratan en los consulados. En la manera que nos tratan en los consulados y los acuerdos bilaterales que hay entre los países. Pero en general, por el común de lo mortal, pensar que Europa es único. A veces se gana, ¿no?, una visión más acertada cuando uno se aleja, ¿no?, de la realidad que está analizando. Y efectivamente, digo, es que compartimos muchas cosas, ¿no?, como pueblos europeos, ¿no?, aunque tengamos también, claro, muchas diferencias. Si seguimos también acercando nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, dentro de un país, vamos a encontrar también enormes diferencias regionales, ¿no?, entre unas zonas y otras. Ya no hablo de España, digo Francia, ¿no?, que lo tenemos como el país más
más uniforme, más homogéneo, etcétera, las diferencias regionales son enormes, ¿no?, entre unos países, entre unas zonas y otras, de costumbres, de comidas, ¿no?, esas cosas que hacen que, bueno, que nuestra vida finalmente sea como es, ¿no? Y es muy distinta la vida. Recuerdo la película esta famosa, Bienvenidos al Norte, ¿no?, tan graciosa, ¿no? La desgracia que le suponía a alguien que quería ir a la Costa Azul a trabajar, que lo mandaran, lo destinaran finalmente al norte como castigo, ¿no? A Lille. Sí, a la zona donde solo cruzar ¿no?, la autopista donde ponía el letrero del departamento empezaba a llover tremendamente, ¿no? Bueno, esto, o sea, también depende de la perspectiva que adoptemos, ¿no? Si nos acercamos mucho o nos alejamos, ¿no? Zarzalejos se refería fundamentalmente al tema de la cristiandad, ¿no? Un poco recuerda esta idea de los románticos alemanes, de Novalis, de Europa o la cristiandad, ¿no? Tiene ese famoso opúsculo, ¿no? Sí, hay un rasgo ahí de cultura religiosa que nos aproxima mucho, pero aunque él lo decía como una crítica, que no estamos aprovechando ese bagaje común, bueno, yo creo que también no está mal que no pongamos demasiado acento, ¿no?, en este tipo de identidades. De nuevo, rasgos de naturaleza cultural, a veces luego es complicado conseguir determinadas integraciones, ¿no? Es más interesante, ¿no?, la vía, en fin, revolucionaria francesa de poner el acento más bien en eso, en lo que compartimos y en los deberes y los derechos que compartimos, ¿no?, a los que estamos sometidos conjuntamente. Yo pienso que Sarko le ha dicho al final diciendo que no vale correr, que tenemos que andar o no hemos empezado a andar. Sí, estamos andando, pero Europa, quiero decir, está andando, pero hacia eso, está andando para llegar a esta nación europea, porque es lo mejor que se puede hacer. Sí, desde luego, si nos preguntaras a cada uno de los europeos en estos momentos si realmente estamos recorriendo ese camino, probablemente yo creo que nos encontraremos con una respuesta generalizada de que no es tanto así, ¿no? Pero sin embargo en la práctica sí que está siendo así. Aún así, muchas veces pensamos que no estamos recorriendo ese camino, que estamos muy lejos de una identidad nacional europea, porque las comparamos con las identidades nacionales de cada uno de los Estados miembros. Claro, son comparar churras y merinas, ¿no? Son dos tipos de identidades totalmente distintas. Y la gente es capaz, ¿no?, de articular las diferencias entre una identidad europea y una identidad nacional. De hecho, cuando uno ve los datos de los eurobarómetros, ve que bueno, la gente que es capaz de considerarse al mismo tiempo europeo y de su propia nación no es un porcentaje pequeño. De hecho, la mayor parte de los europeos se consideran simultáneamente, ¿no?, pertenecientes a una identidad europea y pertenecientes a su propia identidad nacional. Estamos hablando de en torno a 40 al 50%. Una vez fuera del continente, fuera de su país, un europeo con un otro europeo se sienten muy próximos, muy liados. Entonces ya el vínculo que tiene primero es, este es un europeo, no sé si es de Polonia o de tal, pero es un europeo. Entonces yo pienso, no estoy de acuerdo mucho con el Sarzuelo. Pienso que Europa está haciendo paso grande, grande hacia eso, porque de las políticas que hay ahora en Europa, con los Erasmus, con muchas políticas que existen, yo pienso que se va hacia este ideal que es la nación europea. Sí. No, la verdad es que los nacionalismos en el pasado han sido en Europa fuente de conflictos sangrientos y de qué modo. Es decir, guerras tremendas, desde la guerra medieval de los 100 años hasta la última guerra mundial, ¿no? Y que ahora precisamente el que estemos insistiendo en lo que nos une hace que veamos cada vez como más impensable el que pueda volver a haber un nuevo conflicto intereuropeo. Y yo creo que esto es lo que tú decías de los pasos que estamos dando, ¿no? Estamos dando pasos realmente muy rápidos a una integración sentimental europea. Y yo conozco ya personas que prefieren considerarse europeos antes que nada, antes que español. Prefieren considerarse europeos. Es quizá una actitud
todavía minoritaria, puede ser sí. snob, puede ser una... Son los visionarios, son los visionarios, saben que, porque no hay que unirse, y tener una identidad como... Mira, yo siempre voy a recordar el Egipto que se sentía musulmán antes árabe, antes Egipto, porque este sentimiento es lo que tienen estas personas que piensan primero que son europeos antes de ser españoles, es tener un sentimiento de pertenecer a un grupo grande, a un grupo fuerte, que pertenecer a tal etnia o tal... Llevamos unos años de ahora, europesimismo, cuando estamos juntos siempre va a haber problemas, porque el mundo es así, las fronteras como están hechas, siempre hay algunos que no están de acuerdo, que no le ven bien eso, pero eso son la minoría, siempre hay. Sí, no, en ese sentido la Unión Europea desde luego ha sido un invento magnífico, ¿no? Lo que comentabas, Alfonso, de que la historia europea, especialmente la historia de los 2 últimos siglos, ha sido de una guerra civil permanente, ¿no? en territorio europeo. La Unión Europea ha cortado, bueno, con el tema de los Balcanes especialmente doloroso, ¿no? Probablemente la excepción, pero el artefacto de la Unión Europea desde luego cortó el enfrentamiento continuo de las 2 grandes potencias de la Europa continental, de Francia y Alemania, y ha sido clave, ¿no? para presentar una vía distinta de no enfrentamiento, de construcción, sobre todo, muy importante, un elemento que no hemos dicho y que está muy conectado con los movimientos nacionalistas, de construcción de un mercado común, es decir, la aparición de intereses mercantiles, económicos, que normalmente los despreciamos en este tipo de conversaciones, ¿no? Donde ponemos el acento en asuntos culturales e identitarios, pero son básicos para generar identidades, ¿no? Compartir intereses de naturaleza económica, de naturaleza material, en un mercado común y ver cómo todos nos beneficiamos de tener una moneda. Bueno, eso ha sido realmente, para empezar, de una comodidad extraordinaria, ¿no? Cuando uno se mueve por ahí. Sí, pero una comodidad y un signo de identidad europea. Es decir, que el que uno saque de su monedero cuando pase una frontera y saca de su monedero las mismas monedas que tiene la persona que vive allí en cualquier sitio, en cualquier bar que uno pueda ir. Es decir, los que ya tenemos una cierta edad sabemos lo que era pasar una frontera hace 30 años y lo que es pasar una frontera ahora mismo. El español hace 30 años tenía la sensación de ir al extranjero. El español que ahora mismo, si no es por la cuestión de la lengua y a veces ni siquiera, por ejemplo, es muy curioso ver las actitudes de los españoles en Portugal, donde la frontera lingüística, bueno, no es tan grande, es decir, bueno, se puede llegar a una cierta intercomprensión, sobre todo por parte de los portugueses, hay que decirlo en honor de ellos, que no sé si se esfuerzan más o son más inteligentes, pero nos llegan a entender mejor, pero esa sensación de no salir de casa, cuando uno pasa la frontera de Portugal, eso realmente me parece muy interesante. Yo estoy poniendo el acento en los sentimientos, porque me parece que esta construcción nacional española, nacional europea, que todavía no hemos llegado, pero bueno, sería una posibilidad, se basa primero en los sentimientos. Efectivamente, es lo que envidiamos nosotros también los africanos. Cuando hablamos de Europa, de esta Europa unificada, es lo que envidiamos. Veo que ya se sale de un país hacia otro, es como si no sales de casa, y la misma moneda, y menos control, menos problema. Cuando yo me desplazo de aquí, viajo en Polonia y todo eso, sin problema, a veces sin el pasaporte, con el DNI pasas y todo eso. Es que en los sentimientos, yo en mi punto de vista, pienso que la gente piensa en europeo. Que la gente piensa en europeo, pero no en nacional de un país, pero en europeo. Yo, Alfonso, con esto de los sentimientos, ¿no? Efectivamente son importantísimos, tío, porque es lo que hace que cuando estás reaccionando ante un determinado acontecimiento, reacciones espontáneamente, ¿no? El dejarte llevar por el sentimiento. Pero el sentimiento nace de unas precondiciones de naturaleza material fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido, la Unión Europea, el propio diseño, el gran diseñador, ¿no? Al principio de la CECA, ¿no? De la Comunidad Europea del Carbón y el Acero,
fijaos que la cosa empezó poniendo en común la explotación del carbón y el acero de la cuenca del Ruhr, ¿no?, en Alemania, para evitar los problemas. Claro, eran recursos estratégicos fundamentalmente para la industria de guerra, y poner eso en común entre 6 países europeos desactivó las luchas entre esos países por el control de recursos de naturaleza estratégica, ¿no? Bueno, el diseñador de ese invento, Jean Monnet, un invento, digamos, en fin, pequeñito, tímido, tenía muy claro que los pasos había que darlos. La gente iba a desarrollar un cierto sentimiento, ¿no?, de identidad europea conforme viera que realmente era rentable, que había una rentabilidad en tener un mercado común, ¿no?, en tener intereses, en olvidarnos de las fronteras económicas entre los distintos países. Cuando viéramos que todos nos beneficiábamos de ese mayor flujo de comercio, nos daríamos cuenta de que, bueno, de que podríamos ir generando, ¿no?, ese sentimiento poco a poco. Yo tengo la impresión de que los españoles que tenemos problemas nacionalistas en casa, estamos viendo que la mejor manera sería de trascender esos problemas, de poner la meta más allá, es decir, de acuerdo a la unidad nacional, de acuerdo a la identidad nacional, pero vamos a ir más allá, vamos a ir a la unidad europea. Yo creo que es una manera que no sé si consciente o inconscientemente estamos teniendo muchos, de tratar de trascender estos problemas quizás a veces muy estrechos que tenemos aquí en casa de pertenencias identitarias que estorban, ¿no? Sí, ese es un tema ya casi clásico, ¿no?, en la reflexión política española, ¿no?, que ya está en Ortega, está en este tipo de gente, en Unamuno, en fin, pasa sus épocas, ¿no?, pero está en eso, ¿no?, Europa como la solución un poco a los problemas domésticos, ¿no? Y bueno, en cierta manera ha servido, pero no ha desactivado del todo, ¿no?, bueno, las reivindicaciones de naturaleza nacionalista, en fin, lo que llamamos nacionalismos periféricos, ¿no?, especialmente el catalán o el vasco. El problema de fondo ahí es que detrás de ese movimiento hay un cierto lucha también de naturaleza materialista, casi por el control de determinados recursos, ¿no?, por el cierre de algunos mercados. Y aunque la España de las autonomías en gran medida ha sido un éxito para suavizar algunas de estas tensiones, y la verdad que en las encuestas los españoles en general valoran enormemente la España de las autonomías como un buen invento, al mismo tiempo ha alimentado también la construcción nacional, procesos de construcción nacional en determinadas comunidades autónomas, el tema de las políticas lingüísticas, etcétera. Es decir, que bueno, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y bueno, es un tema complejo, ¿no? Bien, hablaremos después de las políticas lingüísticas. Ahora yo no sé si sabéis que en este programa respondemos a las preguntas de nuestros espectadores que nos hacen llegar a través de nuestro blog. En la dirección, para aquellos que no lo sepan, está impresa ahí en la parte inferior de sus pantallas. Estas preguntas nos las hace llegar Paloma Carvajosa. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches a nuestros invitados y a nuestros espectadores. Pues tenemos un par de cuestiones bastante interesantes. Hay una entrada en el blog acerca de la Unión Europea que me ha llamado especialmente la atención. Pepa afirma estar de acuerdo con la multiculturalidad, la moneda única y las leyes comunes a la Unión Europea, pero tiene una duda. ¿Estamos tomando como modelo a Estados Unidos? ¿Puede ser que estemos ante el principio de un Estado común? Pues no creo que sea tampoco esa la pretensión, ¿no? En los momentos originales de la fundación de la Unión Europea, efectivamente había un programa, un proyecto de crear los Estados Unidos de Europa a la imagen y semejanza de Estados Unidos, pero no ha habido nunca un apoyo ni social ni político suficientemente importante para eso, ¿no? La Unión Europea es un invento distinto, ¿no? No acaba de ser tampoco ni un macroestado es algo distinto, ¿no? Es un invento. En realidad no ha habido ninguna organización política en la historia de la humanidad como la Unión Europea. Porque no es una federación, como habrás conocido en África, determinados estados son una federación. Esto no es una federación tampoco, ¿no?
Sí, es que en África hemos conocido mucha federación, como por ejemplo la Federación de Mali, que consistía el Senegal y la República de Mali, o la Senegambia, o la Federación de Nigeria, que Nigeria es un país federal. Y, bueno, está funcionando todavía la de Tanzania. Sí, hay algunos que están funcionando. Sí, Tanganica y Zanzíbar en un solo estado todavía funcionan. Funcionando, sí, pero muchas veces hay una dislocación de estas federaciones. Ajá. Pero por lo que es de Europa, yo pienso que, como lo ha dicho el profesor Fernando, que la idea no es crear un macroestado, ¿no? La idea no es eso, que funcionando con las leyes comunes, la moneda única y todo eso, pero teniendo en cuenta que el objetivo es unir fuerzas, Yo pienso que no estamos copiando el mismo modelo que Estados Unidos. Le hemos preguntado a Javier Zarzalejos si es lo mismo decir Estado español que decir España. Evidentemente no. Lo del Estado, la utilización como uso lingüístico en la política del Estado está claramente asociada a los totalitarismos del siglo XIX, ¿no? Los pasaportes que se emitían durante el franquismo ponían Estado español. En la cubierta ponían Estado español. Los carnets que se emitían, muchos de ellos decían Estado español. De modo que esa fascinación por el Estado pues es una cosa bastante fuera de lugar, ¿no? No tiene nada que ver, y además es bueno recordar que no tiene nada que ver. El Estado puede variar como una forma, de organización política que adquiere diversas expresiones y que puede tener diversas expresiones. Pero España es otra cosa. De hecho, España ha tenido un Estado centralista y ese Estado centralista se ha transformado para convertirse en un Estado de las autonomías, pero sin embargo España sigue siendo lo que era. De modo que eso es una vieja forma en la que los nacionalistas han intentado eludir, yo creo que de una manera bastante pueril, el uso del término España, pero bueno. Te hago la misma pregunta. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo con Javier Zarzalejos, ¿no? Son términos totalmente distintos y tiene su equiparación, y la sustitución del término España por la de Estado español tiene un uso político muy determinado, ¿no? En el lenguaje de los nacionalistas catalanes y vascos especialmente, ¿no? Y es eso, es cuestionar la realidad de España como nación, ¿no? Y contraponerla con sus propias ideas de nación. Porque el Estado, ¿no?, es solo la administración. Claro, el Estado es decir, pertenecemos a esta administración política, pero no somos españoles. El Estado es la estructura política, ¿no?, de la comunidad política que compartimos, ¿no? Pero es eso, es una parte, ¿no?, de la sociedad española, o es una parte de España, ¿no? Pero no es el total. Efectivamente, es lo que quería decir, que el Estado, ya cuando hablamos de Estado, ya hablamos de estructura política de la administración y todo eso. Y cuando hablamos de España, se refiere a la nación de España. Yo pienso que es diferente, son dos términos diferentes. Imagínate además, Alfonso, lo ridículo que suena, pues no sé, cuando llegas a Frankfurt y te preguntan, ¿de qué país viene usted? Vengo del Estado español. Bueno, del Estado español, ¿y usted, no? ¿De qué país? De España, ¿no? País de España, bueno, ¿no? Hubo una época en la historia española, en la época de Franco, en la que, como no se podía decir ni Reino de España, ni República de España, ni República Española, pues la palabra Estado español parecía que, bueno, que podía funcionar para indicar esto, ¿no? De hecho, yo recuerdo que las escuelas tenían un rótulo que decían Estado español, ¿no? Pero finalmente es verdad, es incluso el odio a la palabra España, porque muchas veces ya ni siquiera se dice español, sino que a nivel del Estado, se habla del Estado y no sabemos qué Estado, ni siquiera se añade la palabra español. Lo que es curioso es que cuando en esos mismos medios se alude a la lengua, en lugar de hablar del español, que sería eso, la lengua de España, con la que uno
podría no considerar suya, ¿no? Porque tengan otra lengua. Sin embargo, se habla del castellano. Es una cosa muy, muy curiosa, porque efectivamente sí que se puede hablar del castellano, como es el idioma originario de Castilla, y que es tan español como el catalán, y que es tan español como el euskera, con la diferencia de que tanto el catalán como el euskera pues también pasan al otro lado de la frontera. Pero a mí me choca el que se utilice la palabra castellano y no la palabra español, y yo creo que es por la misma razón. Sí. Es en muchos casos es un poco cariño a la palabra España y español, ¿no? Sí, es una manera de plantear barreras, ¿no? De decir, bueno, esto a mí no me afecta, ¿no? No es parte de mi identidad, ¿no? Y desde luego cuando uno va a América Latina se da cuenta de lo absurdo que es eso, ¿no? Digo, a ellos no les hace mucha gracia, ¿no? Que digas que el idioma que compartimos sea el castellano, ¿no? No se sienten cómodos con eso, ¿no? En todo caso, en España hay una única identidad cívica. Piensen lo que piensen nacionalistas de un y otro tipo, aquí hay un DNI único que muy probablemente no indique que haya una única identidad cultural, ¿no? Ahora, en esto puede haber exageraciones. Yo les voy a leer lo que algunos opinan. En realidad no existe una identidad nacional española única, sino un conjunto de tradiciones culturales diversas en estado de transición permanente, cuya jerarquía, en fin, la jerarquía de esas tradiciones culturales varía y además va a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, en ese concepto, España sería una suma de diferencias. Por lo tanto, una vez aceptada la pluralidad de las entidades que forman España, habría que estar siempre intentando conseguir el equilibrio entre unidad y pluralidad, el equilibrio entre unidad y pluralidad. Tan difícil es conseguir esa unidad cultural, es tan difícil o simplemente no es deseable. Depende de cómo la definamos, ¿no? Depende hasta qué nivel de unidad queramos llegar, ¿no? Si la creación de esa unidad cultural o la meta de la creación de esa unidad cultural es la supresión de las diferencias que son ricas culturalmente, pues evidentemente para ese viaje no hacen falta alforjas, ¿no? Mejor que renunciemos a eso, claro. Y yo creo que además en eso el pueblo español en general, los ciudadanos españoles en general, lo ven, ¿no? La gran mayoría lo entiende perfectamente, por eso funciona bien. En realidad hay una concepción valiosa, ¿no?, del Estado de las Autonomías como un artefacto que ayuda a mantener esa tensión entre unidad y pluralidad, aunque evidentemente con muchas tensiones, ¿no?, con muchos conflictos, pero que es una solución más acertada que un Estado centralista. Es que las diferencias tienen que existir, ¿eh? Hay diferencia porque hay muchos grupos, tiene que haber diferencia. La identidad que sea única, que tenemos en común en los españoles que tienen en común una base cultural común. Tienen una base cultural. Ahora, cada grupo con su lengua, con su tal, pero la fuerza de una nación es el hecho de reunir todo eso. Y como hemos dicho antes, con los movimientos de población es lo que hace que cada vez va a haber diferencias, pero la suma hace que es una nación. Desde luego hay muchos rasgos que compartimos como españoles, todos los españoles, incluidos los que viven en las zonas donde los movimientos nacionalistas son más fuertes, son más sólidos. Digo, no podemos renunciar a nuestra historia, tenemos una historia común y tenemos muchos rasgos culturales comunes, ¿no? Lo que comentábamos antes del el español no es solo de Castilla, ¿no? ¿Será que no hay autores catalanes y autores vascos que han contribuido tremendamente a la literatura española, ¿no? Porque no son todos los vascos que son nacionalistas o todos los de izquierda son nacionalistas. Que cuando las fronteras están hechas, como siempre vuelvo a decir eso, que hay gente que siempre no están de acuerdo porque se sienten más parte de la otra parte, que se sienten que son más ligados a la otra parte, pero no son todos que piensan así. El problema es cuando quieres suprimir, ¿no? Cuando quieres suprimir
o bien los rasgos comunes que compartimos todos los españoles, o quieres suprimir las diferencias que distinguen también determinadas particularidades culturales en algunas zonas. He aprendido algo de los que quieren suprimir, por ejemplo, del castellano. Yo no sabía por qué se dice ¿hablas castellano? Que yo pensaba que se dice habla español. Cuando la primera vez me han dicho ¿hablas castellano? No había entendido, no sabía que es la lengua que se hablaba en castellano, no sabía. Pensaba que, digo, es raro, de español a castellano es totalmente diferente. No entiendo por qué me preguntan si hablo castellano. A veces, sin embargo, todo este tipo de movimientos tienen tanto éxito que finalmente los hacemos nuestros. Digo, que parece que dentro de la corrección política está el no referirse al español para denominar a la lengua española. Pero no molesta. Sí. Bien, en Azufre Rojo nos gusta acudir a la sabiduría popular contenida en los cuentos. Por eso, inspirándonos en la narrativa cuentística oriental, muy antigua, hemos elaborado algunos relatos que pueden tener alguna relación, si ustedes quieren, con el tema del programa. Pero yo les pido a los espectadores, por favor, que no fuercen demasiado la analogía, no se lo tomen muy en serio, no crean que el ejemplo va muy al pie de la letra. Bueno, estos relatos no son más que bromas sin malicia. Y esta noche oiremos a Paloma Carvajosa contar cómo se fundó una insólita república de animales, animales que en este caso van a parecer más racionales que los propios racionales. Oigamos a Paloma. Dicen que estaba el gato subido en una roca, acechando por si aparecía algún apetitoso animal que cazar, cuando vio un competidor, un hombre que apareció con una red al hombro. La extendió y tras esparcir encima unos granos, esperó a que llegaran sus posibles presas. El gato, curioso por naturaleza, permaneció encaramado en su escondite para ver en qué acababa aquello. Al poco apareció una bandada de palomas torcaces y quedaron atrapadas. Pero cuando el cazador se dirigía a cobrar sus piezas, la paloma más inteligente habló con autoridad a sus compañeras. Dejad de revolotear y de intentar salir cada una por separado. Cuando yo os diga, vamos a alzar el vuelo todas a un mismo tiempo. Despegando del suelo la red, se elevaron por el aire. El cazador echó a correr tras sus fugitivas a ver si caían a tierra, pero no aguantó mucho y desistió. También corrió el gato tras las torcaces, mas a diferencia del hombre, ni se cansó ni perdió de vista a las aves. Se acercó sigiloso y oyó que la jefa de aquella asombrosa expedición decía a las otras palomas: «Aquí vive un ratón que es como un hermano para mí». Lo llamó y le pidió que royera los hilos de aquella red y el diminuto ratón rolló y rolló durante mucho tiempo. Conforme iban saliendo liberadas, las palomas emprendían el vuelo asustadas, menos la paloma inteligente, quien por deseo suyo fue liberada la última. Esta sí permaneció junto a su amigo y salvador. Al ver esas muestras de generosidad y amistad, el gato sintió deseos de ser amigo de aquellos dos animales. Al ver quién era, el ratón se metió en su madriguera y la torcaz se posó en un árbol cercano. Aquel ratón tan cumplido le preguntó, sacando solo el hocico: «¿Qué quieres, forastero?». A lo que el felino respondió: «Quiero vuestra amistad». «No puede ser», replicó el roedor. «Tú eres depredador y nosotros somos tu comida. No podemos dañarte, pero tú a nosotros sí. Tienes razón, pero no dudes de mi sinceridad y ten en cuenta que si hubiera querido comeros, lo hubiera hecho mientras tú estabas enfrascado royendo los hilos y la paloma todavía estaba atrapada. Y en prueba de mi sinceridad, no comeré nada hasta que me aceptéis por amigo». Finalmente, los dos animales aceptaron la amistad del gato y así empezaron a pasar los días, hasta que decidieron dejar aquel lugar, demasiado cerca del camino de los humanos, y trasladarse a la orilla de una charca, y donde tenía su residencia la tortuga, que era amiga del gato. Los nuevos compañeros comprobaron la sabiduría milenaria de la tortuga y su espíritu sosegado y amable, por lo cual decidieron quedarse allí y fundar una colonia cuyos habitantes habrían de ser, por decisión colectiva, los más heterogéneos posible. Acogieron a una asustada gacela y también un mono pasó a formar parte de aquella nación inverosímil. Cuando se reunían todos bajo la parra al atardecer a conversar y conocer las novedades,
recordaba muchas veces cómo había sido la incorporación del mono. Os la vamos a contar. Sucedió que aquel simio errante encontró un día la higuera repleta de frutos que había a la orilla de la charca, y cada vez que un higo no le parecía lo bastante maduro, lo tiraba al agua para alimento de los peces. Después del banquete, la tortuga salió del agua a darle las gracias, creyendo que éste le había regalado los higos expresamente a ella. El mono, con buen criterio, no quiso explicar que no sabía que había tortuga alguna. Como recompensa, la tortuga se ofreció a darle un paseo por aquellas aguas montando en su caparazón. El regocijo que produjo en los demás animales el ver un mono navegando facilitó el camino para que fuera aceptada su demanda de ciudadanía en aquella insólita república. República que duró muchos años, pero que hoy casi nadie recuerda. ¿Qué pensáis de esa república? La república que tenemos un mono que navega, que hace surf, ¿eh? Y tenemos un gato que es amigo de un ratón. De una paloma y de un ratón. Es bien. Un gato, un roedor muy útil, porque ha salvado varias veces de la muerte a animales que han sido atrapados por una red, ¿eh? Pues eso, que la base de la convivencia puede incluso ser mucho mejor si sabemos respetar las diferencias entre cada uno, porque habrá eso, una aportación mayor, ¿no?, de riqueza, ¿no? Respetar la diferencia y aprovechar las diferencias. Y aprovechar las diferencias, efectivamente, en bien común, ¿no? Sí, porque, bueno, en este cuento el roedor tiene una virtud, y es que roe. y la tortuga tiene una virtud, y es que navega, y que tiene un caparazón donde se puede posar un mono que no navega, ¿no? Y que efectivamente nadie había visto un mono navegando hasta ese momento, ¿no? Que eso quiere decir que podemos ser diferentes y vivir conjuntamente, respetándose, y que las grandes inversiones se han hecho a partir de sumas, no restando suma, porque si el gato no había respetado el ratón y la paloma, podría ser que él sería comido también por otro más fuerte y más grande. Eso quiere decir que la convivencia se puede cuando la gente se respeta. Pero que la base, a su vez, de esa convivencia es refrenar los impulsos más egoístas y ponerlos en función del interés común, ¿no? Del bien común, ¿no? Efectivamente. Y yo que veo que lo más interesante de ese relato es la parra, debajo de la cual se pueden reunir cada tarde y entonces hablar de sus cosas tranquilamente, ¿eh? Esa parra desde la que veían esa higuera a la que se había subido el mono y que veían esas aguas donde estaba la tortuga, que eso es como el árbol a palabra del África. Sí, y los recuerdos que nos trae de nuestra niñez debajo de las parras, esas tardes de verano, ¿no? Esas tardes, noches de verano, de disfrute y de tertulia. Vamos a preguntarle a Paloma si hay una pregunta más de internet a la que nuestros invitados deban responder. Beatriz es una espectadora que afirma haberse leído el Estatuto Catalán, donde dice que se habla de Cataluña como una nación y de España como un Estado. A ella le gustaría saber si podemos ser parte de dos naciones a la vez. Es una pregunta complicada, ¿no? Digo, la solución que durante un tiempo, ahora ya no habla tanto de eso, daba nuestro presidente del gobierno, Zapatero, era de que España era una nación de naciones, ¿no? Y algún crítico dijo, es que eso es hablar como de que existe una bicicleta de bicicletas, ¿no? No, una nación es una nación y una bicicleta es una bicicleta, ¿no? El caso del Estatut es especialmente interesante, ¿no? Es especialmente interesante porque efectivamente parece haber algunos elementos, especialmente en el preámbulo, ¿no? Hay más, ¿no? Pero en el preámbulo, porque afectan a la soberanía, a la manera de entender la soberanía, que entre otras cosas en el preámbulo se dice que las instituciones de autogobierno de Cataluña proceden de la Constitución, lo cual no está mal, entra dentro de nuestro orden político, y de los derechos históricos del pueblo catalán, lo cual se aparta por completo de nuestro orden constitucional.
es un reto y saber resolver esto, y parece que, en fin, no estamos muy duchos en la resolución de esto después de más de 3 años esperando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad del Estatut. Vamos a ver qué sale de ahí, y porque es realmente un problema importante que tenemos planteado como país, ¿no? Ya. Una de las secciones quizás más interesantes de Azufre Rojo es la que debemos a la colaboración de la Universidad de Murcia, que nos envía cada vez algún estudiante como observador de este programa. En esta ocasión tenemos a José Luis Ros Medina y Juan Carlos Martínez Alarcón. Son estudiantes de segundo ciclo de Ciencias Políticas y de la Administración. Además, Juan Carlos es abogado en ejercicio, lo cual puede ser bastante interesante para algunos de los temas que aquí estamos esta noche hablando amigablemente más que debatiendo. ¿Qué os ha parecido el programa? ¿Qué conclusión habéis sacado? ¿Queréis añadir algo? ¿Preguntar? La idea más clara que sostiene de todo lo que aquí se ha debatido y amigablemente habéis dialogado es que el concepto de nación no es un concepto histórico inmutable, sino que, como el título de aquella película de Jesús Luis Guerín, está en construcción, con sustento en elementos identitarios de tipo exterior, como pueda ser la religión o la raza, también otros de carácter más espiritual, como puede ser la religión, e incluso otros de tipo sentimental, la apelación a vivencias históricas comunes durante mucho tiempo, pero que quizá el más importante de todos pues sea este al que tanto Fernando como Magdi han ido haciendo alusión, poniendo algunos ejemplos concretos, de ese compartir un ideal cívico común. Yo creo que ese es el mensaje esencial que a mí, como oyente de vuestra tertulia y como alumno de Ciencias Políticas, más claro he sacado. Algunas intervenciones, como la de Javier Zarzalejos, me ha suscitado algunas dudas, a pesar de alguna aclaración por parte de Fernando. Fundamentalmente, formulo la pregunta por despejar las posibles dudas, aunque yo algunas creo tenerlas claras. Si la soberanía es atributo de la nación o es atributo del Estado, aunque se ha dicho que el Estado pues, no deja de ser el caparazón orgánico administrativo de la nación, si cabe la existencia de nación sin Estado y Estado sin nación, y luego ya refiriéndome fundamentalmente a vuestras cuestiones por la existencia palmaria evidente que conocemos de estados plurinacionales. En esos supuestos, ¿dónde estamos? Quiero decir, ante un conjunto de naciones donde algunas de ellas han renunciado o carecen de soberanía, en situaciones de soberanía compartida o de cosoberanía, en un supuesto en el que la titularidad de la soberanía reside en la Unión y el resto de las unidades que lo componen tan solo detentan el ejercicio de esa soberanía. Sé que es una cuestión compleja, pero que al mismo tiempo creo que suscita un debate rico y que, a pesar de las intervenciones de Zarzalejos y lo que aquí ya se ha apuntado, a mí no me han terminado de quedar en absoluto claras. Sí, creo que no lo hemos aclarado todo. Es que son temas complicados, ¿no? Bueno, el tema de la soberanía es si quieren, más claro, en fin, en términos teóricos, ¿no? Luego, en términos prácticos, en términos políticos, la cosa es, desde luego, mucho más complicada, ¿no? Pero en términos teóricos es claro, la soberanía no es un atributo del Estado, es un atributo de la colectividad que decide organizarse de una determinada manera política, ¿no? Por tanto, es el momento constituyente de un Estado, en fin, de un país, ¿no? ¿Quién es el protagonista de ese momento constituyente? ¿Quién debe tomar la decisión de cómo se va a organizar políticamente? Eso es lo que está en discusión política. ¿Quién forma, ¿no? ¿Quién es el soberano?
En el caso español, el fundamento de los nacionalismos periféricos es el cuestionamiento de que la soberanía sea de la nación española, ¿vale? Lo que hay en el fondo de esos nacionalismos, especialmente, claro, en las versiones más radicales, es la aportación de una soberanía distinta, de una soberanía, en fin, compartida o totalmente diferenciada. Y eso es lo que estaba en el preámbulo del Estatut catalán, ¿no? Esa idea de que las instituciones de autogobierno de Cataluña provienen de la Constitución y de los derechos históricos del pueblo catalán, es lo que está tratando de introducir con cuchara la idea de que hay una soberanía del pueblo catalán, por tanto, con capacidad para dotarse, para constituirse, ¿no? para tener poder constituyente. Eso es lo que está en estos momentos en nuestro orden constitucional, es ajeno a nuestro orden constitucional, que se basa muy claramente, lo dice nuestra Constitución, en la soberanía del pueblo español, en la soberanía de la nación española, es la palabra que utiliza la Constitución. Es decir, que no hay una soberanía compartida. Otra cosa es si ya ahora decidimos hacer un cambio de esa naturaleza en nuestra Constitución. Pero deberíamos discutirlo y deberíamos plantearlo como una reforma de la Constitución, no como una reforma de un estatuto. Es decir, que existe una nación española porque lo dice la Constitución. Sí, así efectivamente, desde el punto de vista cívico, absolutamente, así de simple. Absolutamente. Y que mientras no se cambie la Constitución, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Efectivamente. Bueno, es demasiado simplificar, pero también las cosas simples son verdaderas. No solo es verdadero lo complicado. Y José Luis, ¿qué nos dice? Bueno, yo la conclusión que he sacado de este debate a nivel político, que me ha interesado mucho, es que los argumentos sobre los que se construye la nación, los argumentos esencialistas sobre los que se suelen construir términos de nación, son profundamente reaccionarios en el siglo XXI. Y creo que hay que superarlos, precisamente también por esta nueva realidad de que colectividades muy diferentes desde el punto étnico, religioso, lingüístico, se están integrando en los países de Europa, en los estados de Europa, y hay que integrar a esas poblaciones en un marco de igualdad. Por lo tanto, los argumentos esencialistas, históricos, que nos diferencian, deben ser sobrepasados, deben ser superados. Y me parece que el argumento válido, el realmente válido, debe ser el cultural, pero desde el punto cívico. Por eso yo creo, a diferencia de Javier Zarzalejos, y esa es mi pregunta, la que quiero lanzaros, que la herramienta de la nación europea puede ser útil en este sentido. Puede ser necesaria, además, para relajar esos regionalismos que están surgiendo en el siglo XXI, que se están incluso viendo reforzados en el siglo XXI. Y también haceros llamar la atención, porque Fernando antes lo decía, no han conseguido relajarlos. Quizá esa construcción de la nación europea no lo ha conseguido relajar, pero quizás que no se ha hecho con la suficiente contundencia. Quizá en ningún país de Europa hay una asignatura que sea cultura europea. Y quizá deberíamos ahondar en este sentido para superar estos regionalismos y estas desigualdades. Hablando un poco de Juan Carlos, cuando hablaba de la soberanía, yo no hablo muy bien castellano, pero pienso a una pregunta. ¿Soberanía de quién? ¿Hacia quién? ¿Estás soberano de quién? De algo. Y que yo pienso es la nación. Entonces la contestación va a ser la nación que está soberana. La nación está soberana y es la nación que hace el Estado. Y ¿cómo se llama? José Luis. José Luis. Yo pienso que le ha contestado Javier diciendo que la nación puede variar. La nación puede variar integrando los movimientos de población, integrando la nueva cultura que se ha añadido, la nueva religión y todo eso. Por ejemplo, en Francia, el Islam es ahora la primera religión, para no decir la segunda, que va directamente la segunda religión, la más importante. Entonces, para mí, la noción de nación europea es porque es interesante, como lo que decía José Luis, ir variando, porque hay otros que se han añadido, y incorporarlo todo para hacer una nación europea fuerte. En el caso este de la nación europea, no sé si, en fin, si me voy a repetir, si vuelvo otra vez al tema del estatut, ¿no? Del estatuto catalán. Los movimientos nacionalistas son movimientos políticos. El nacionalismo es una ideología que tiene una visión de la sociedad y un programa de actuación, un programa de cambio, ¿no? De intervención sobre la sociedad, como todas las ideologías. Bueno, los movimientos nacionalistas que tratan de generar la construcción de una determinada nación, en la que ellos estén de acuerdo, son movimientos políticos y, por tanto,
tienen que ser también contrapesados por movimientos políticos distintos. Es decir, si pensamos que la construcción de la nación europea es la mejor forma de, que no sé si es la mejor, pero en fin, si pensáramos que es la mejor forma de contraponerse a nacionalismos de ámbito subnacional excesivamente excluyentes, pues tiene que oponerse a eso mediante también una vía política, es decir, con la construcción de un movimiento, en fin, de nacionalismo pro-europeo, ¿no? Es decir, que el problema muchas veces con los nacionalismos subnacionales es que si les dejamos toda la cancha de los espacios públicos de debate, luego es muy difícil reconducir la situación. Eso es un poco lo que yo creo que ha pasado en España, hasta el punto, y vuelvo al tema del estatuto, hasta el punto de que el estatuto no es fruto del movimiento nacionalista catalán exclusivamente, sino que el estatuto tiene el respaldo, entre otros, del partido de los socialistas catalanes, que es la Federación o el partido asociado al PSOE en Cataluña, que es un partido, se supone, que de ámbito nacional, con una política nacional, digo, de ámbito nacional español, con una política nacional española, y sin embargo han considerado que el que aparezca en el preámbulo, entre otras cosas, que aparezca en el preámbulo eso de que las instituciones de autogobierno en Cataluña no solo parten de la Constitución, sino también de los derechos históricos del pueblo catalán, era aceptable. Yo creo que si el PSC ha aceptado eso es porque está tan imbuido de la lógica nacionalista en el espacio de debate catalán que no ha sabido encontrar argumentos o discursos alternativos, y eso me parece fundamental. Es decir, que hay que ser activos en ese sentido, ¿no? Hay que ser activos y no dejar que la construcción de identidades que en un momento determinado pueden llegar a ser excluyentes nos coma el terreno, ¿no? Incluso, Fernando, el propio Partido Popular, también en Cataluña, en Valencia, también ha ido a rebufo de este tipo de iniciativas. O sea, que es que ya no es que ya abarca a todos los partidos políticos prácticamente, que en mayor o menor medida suelen dejarse llevar por estas iniciativas. Por lo menos los grandes partidos, el PP y el PSOE en Cataluña, es un caso... Yo pienso porque son de una zona, ¿no? Porque es una zona, que sea Cataluña, que sea en Valencia u otro, es una zona. Entonces hay, lo que he dicho antes, un sentimiento de crecimiento identitario, como ahí no son socialistas, o no son populares, o no son tal, son catalanes, son de izquierda. Entonces ahí no ven como partido, miran como pertenecemos a esta zona, somos idénticos y estamos por cualquier frustración que sea, no sé cuál, estamos defendiendo eso, estamos diciendo eso, olvidando que pertenecen a un partido que tiene objetivo nacional, que trabaja a nivel nacional. Yo pienso que siempre, eso es lo que hemos dicho, siempre va a existir estas zonas que se reclaman de una identidad común, pero olvidan que los españoles tienen una cosa común también, que es más importante de lo que esta zona tiene en común. Sí, y hay un aspecto también muy importante en el tema de los nacionalismos y de la nación, y es, estábamos diciendo, la nación corresponde con el concepto de soberanía y es el poder constituyente que da lugar al Estado, pero es que luego, una vez que ya está constituido el Estado, que ya tenemos poderes constituidos, con una constitución que delimita qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el ejercicio del poder, normalmente todos los estados tienen sus propios procesos de construcción nacional, de reforzamiento de la identidad colectiva nacional. El problema de Sarkozy, ¿no?, del que hablábamos al principio. En el estado de las autonomías hemos tenido una estructura política que ha permitido también que en comunidades autónomas pues, se hayan generado procesos de construcción de identidades colectivas, ya no vamos a llamarlas nacionalistas o naciones, pero identidades colectivas fuertes, que sirven, que tienen un efecto fundamental para el reforzamiento de las posiciones de poder de las élites respectivas. ¿Qué carrera política hubiera hecho, no sé, Paco Camps si hubiéramos tenido un Estado centralizado? Pues el Estado de las autonomías permite que muchas más élites intervengan en política y que la lucha por la supervivencia de su propia posición política genere a veces discursos, ya no separatistas, en algún caso separatistas, ¿no?, pero sí identitarios, ¿no?, para reforzar precisamente esas posiciones de poder. Es un poco las sombras, ¿no?, quizás. Sí. Volviendo a Francia, de la que hablábamos al principio, y con respecto a tu pregunta, José Luis, en Francia se habla de crear una nación fuerte para crear una Europa fuerte. Se habla de la Europa de las naciones y que una Europa fuerte necesita naciones fuertes. Por el contrario, en España se oye con mucha frecuencia hablar de la Europa de las regiones.
y no de la Europa de las naciones. Y parece ser que aquí a lo que tenderían muchos es a que Europa reconozca la realidad subnacional que estábamos diciendo aquí y que entonces por esa vía se constituyera una Unión Europea, pero no de naciones, sino de regiones o naciones en otro nivel, ¿no? En otro nivel administrativo, en otro nivel actual. Y por otro lado, pues los trabajadores o los sindicatos hablan de la Europa de los trabajadores, es decir, todo el mundo se reclama de Europa, ¿no? Es decir, quienes quieren fomentar el patriotismo para fomentar un concepto de identidad nacional fuerte, pues hablan de Europa, y quienes hablan de realidades dentro de una nación, de realidades culturales y de realidades lingüísticas, también se reclaman de Europa, ¿no? No sé, ¿qué pensáis de eso? Europa parece que sirve para todo, ¿no? Es el recurso para todo lo salva, pero sí que es cierto lo que decías. A mí me parece una idea, la idea por la que hay que luchar o la que había que perseguir. Y es eso, un país unido que contribuya a una Europa más fuerte y una Europa más unida. En este caso una España unida, seguro va a colaborar a tener una Europa más fuerte. Pero sí que es cierto que hay mucha demagogia y mucha palabrería en todo este sentido y a veces esto se dice más por decir y luego los hechos están muy lejos de las palabras. Pero el patriotismo, ¿le estorbaría a Europa, a la unidad, a la Unión Europea, el patriotismo? O sea, un patriotismo francés o alemán o español, ¿qué pensáis de eso? Es que el patriotismo es una versión, digamos, o podríamos entenderlo como una versión light del nacionalismo. Una cosa es el sentir los colores y otra cosa es excluir, ¿no?, por esos colores. Una cosa es defender lo que nos une a los españoles y otra cosa es ir a Europa diciendo, no, España tiene que ser diferente, tiene que respetársele cierta cuota, yo vengo a pedir qué hay de lo mío en Europa. Y esta es la idea, hay que saber diferenciarlo. Y yo creo que actualmente no se hace, pero ¿qué es a lo que hay que tender? Hay que saber diferenciar esto. ¿Y qué nos representa más a los españoles? ¿El equipo de fútbol, la selección nacional o el ejército? Bueno, este último ejército, los últimos años del ejército parece que, ¿no?, que se han hecho avances, aunque bueno, esta crisis con lo de la piratería somalí y tal seguramente complica un poco, pero no, básicamente no, los grandes eventos deportivos, recuerdo, ¿no?, lo que se comentó cuando ¿esos eventos crean nación? Permiten el festejo, ¿no?, de esos rasgos comunes que compartimos y que sin embargo estamos un poco acomplejados de hacer cierta gala de ellos por lo de la historia política convulsa que hemos tenido, ¿no? Recuerdo eso, lo que comentaban muchos de los corresponsales extranjeros cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona, con tanta gente animando en la grada, la cantidad de medallas de oro que por primera vez consiguió el equipo olímpico español y todo el mundo con la bandera española en las gradas de, ¿no?, Eso se permiten de manifestar más la noción de nación, permiten de manifestar el orgullo, ¿no?, también, ¿no? Por fin hay algo de lo que me puedo sentir orgulloso. Y une sola más la población. Sí, eso, tenemos dudas con el himno, que además es un himno especialmente feo, ¿no?, y que no tiene letra y no podemos cantarlo como los otros, ¿no?, cuando tal, y entonces, bueno, últimamente lo tarareamos, ¿no?, en los estadios. Tenemos una bandera, en fin, que también ha tenido una historia también complicada, ¿no?, y claro, de repente tenemos un Rafa Nadal que nos da esas alegrías, una selección de baloncesto, una selección de fútbol, que es el momento en el que podemos sentirnos orgullosos de esa historia común, ¿no?, y de aquello que nos une, ¿no? Sí, porque estos equipos de fútbol, de baloncesto o de tenis pasean la bandera española, pero también el ejército pasea la bandera española y yo no sé si hiciéramos ahora una encuesta entre nuestros espectadores de quién se sienten más orgullosos. Sí, de nuestro ejército o de nuestra selección nacional de fútbol, yo no sé cuál sería la respuesta. Hombre, después de lo del Campeonato de Europa, supongo que la selección, pero el ejército ha dado pasos también fundamentales, digo, también para sentirnos orgullosos. Para sentirnos orgullosos, especialmente en las operaciones de paz, ¿no?, el papel del ejército en Kosovo, en Bosnia, ¿no?, bueno, en Afganistán, aunque ahora lo estamos criticando un poco más, porque parece que, en fin, ese pacifismo a veces nos
nos sujeta demasiado, ¿no? Parece que estamos ahí de compinches con los talibanes de la zona, ¿no? Es que lo que hace el ejército está en la sombra, entonces la gente no se entera mucho de lo que hace el ejército. Y yo pienso que la gente va a responder, ser más orgulloso de los equipos deportivos que del ejército, no para devalorizarlo, no, es que no tenemos que ser muy orgullosos del ejército porque no queremos ver su actuación, no le queremos ver actuar, queremos que sean aquí, pero no queremos que actúen, porque si actúan quiere decir que hay problema. De todas maneras, hay un aspecto del ejército que es muy interesante también, que es el papel integrador del ejército, en el sentido de la cantidad de gente que no nació en España y que está formando parte del ejército como militares, y que muchos de ellos que están en este tipo de operaciones de paz tan peligrosas, ¿no? Pero ¿no era más integrador el ejército cuando había el servicio militar obligatorio? Desde luego, fue una creación de la Revolución Francesa, ¿no? El servicio militar obligatorio, como una manera de que uno demostrara también su compromiso con el resto de la sociedad, ¿no? Bien, en Azufre Rojo solemos pedir a nuestros invitados que hagan alguna recomendación para aquellos espectadores que quieran seguir sabiendo más del tema. Quienes quieran seguir aprendiendo, reflexionando sobre la identidad nacional, el concepto de nación, las diferencias entre términos como Estado, nación, país, pueblo, etcétera. ¿Qué podríamos recomendar? O, no sé, libros o películas o sitios de internet o yo qué sé. Libros hay cientos y cientos, ¿no? Es una de las... Alguno realmente interesante y que esté, bueno, fácil en las librerías y en las bibliotecas. Bueno, yo recomendaría dos. Uno que es, digamos, como muy introductorio, que sirve muy bien para iniciarse en el tema y conocer las principales teorías sobre nación, sobre nacionalismo, etcétera, que es de un especialista británico, probablemente es hoy día la persona más reputada en el estudio del nacionalismo, que es Anthony Smith. Anthony Smith tiene una producción tremenda, pero hay un libro en concreto que se llama Nacionalismo, que está en Alianza Editorial, yo creo que la versión española es del año 2004, es decir, que es relativamente reciente, que es la mejor introducción. O sea, Anthony Smith. Anthony Smith es un apellido como inglés, bastante común. Como muy común. Pero, en fin, y Anthony también. Pero, en fin, Pero bueno, Smith, se llama más nacionalismo, está en Alianza Editorial, esto ya es una buena pista para buscarlo en una librería o en la biblioteca, en cualquier biblioteca. Y bueno, para gente que ya quiera algo más duro, hay una página web tremendamente interesante también para todos los estudiosos de nacionalismo, lo único que está en inglés y que se llama nationalismproject.org, ¿vale? Nationalism Project, Proyecto Nacionalismo, que tiene una cantidad de información impresionante. No sé si Magdi nos podría recomendar algo. Por ejemplo, que viajemos a Senegal para aprender. Efectivamente. Es una buena idea, porque mira, Senegal es un país emblemático, muy conocido, ¿no? Y gracias a Dios no nos ha pasado los problemas que ha pasado en muchos países de África. Hemos pasado de una federación, la Federación de Mali, a una república de Senegal. Y el padre fundador de la nación, el poeta Léopold Sédar Senghor, nos ha inculcado, ha hecho ideas que hay mucha etnia en Senegal y muchas religiones, porque hay muchas religiones, mucho étnica. Mira, el primer presidente de Senegal, que te decía Léopold Sédar Senghor, es católico. Los católicos representan 6% de la población. Es serer. 6%. Sí, y es serer. Serer es también una etnia que no es la más numerosa en Senegal. Pero nunca ha habido problema a que los musulmanes querían coger el poder porque es un cristiano que representa 6% de la población. O que la etnia la más numerosa como los Wolof o los Alpula decían que no es un serer, tenemos que cambiar. Porque desde los tiempos ancestrales, desde la primera generación, no han hecho saber que el fundamento de la nación senegalesa, el fundamento de ser senegalés, es que hay un
algo que nos líe todos los senegaleses. Es una anécdota, pero es así, todos estamos preparados, estamos formateados en eso, lo aceptamos, que de tal etnia no puede hacer nada a la otra etnia. Un serer no puede hacer daño a un polar, un serer no puede hacer daño a un yola, porque desde los abuelos van juntos y si tú le haces daño va a haber repercusiones en tu familia o en tu descendencia. Entonces es muy raro que ves que haya problema entre dos personas porque son de etnia diferente o porque son de religión diferente en Senegal. Es un ejemplo, yo pienso que hay una estabilidad y una paz que solo le hemos sacado del fundamento, de ese cimiento que es tener la nación senegalesa. Eso. O sea, que como se decía, viajar forma a la juventud y yo creo que también forma a personas que no son tan jóvenes, que no somos ni mucho menos jóvenes. Bien, es hora de acabar este programa. Estamos deseando volver aquí dentro de una semana, pero por ahora nos vamos. Y nos vamos agradeciendo muchísimo la presencia aquí de nuestros invitados, de nuestros estudiantes de segundo ciclo y agradeciendo a todo el equipo de Azufre Rojo su trabajo, a Paloma Carvajosa y además no debemos olvidar nuestros patrocinadores. Les animamos una vez más a que manden a nuestro blog, a nuestro sitio de internet, sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios. De verdad, seamos interactivos, utilicen internet y nuestro sitio web. Lo dicho, nos vemos aquí dentro de una semana. Sean ustedes muy felices.